Se suponía que sería el día más feliz de mi vida. El aire matutino era fresco, impregnado del aroma de las rosas en flor del jardín de mi madre, un recordatorio de su presencia en espíritu. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en mi antigua habitación, con el vestido blanco cayendo a mi alrededor como un sueño. Mi reflejo me devolvía la mirada, una mezcla de emoción y nerviosismo. Podía escuchar las risas lejanas y el murmullo de los invitados llegando, el suave zumbido del cuarteto de cuerdas ambientando el momento. Hoy, yo, Kate Miller, me casaba con Eisen, el hombre que pensé era el amor de mi vida. Mientras avanzaba por el pasillo, aferrada al brazo de mi padre, mi corazón se hinchó al ver a Eisen esperándome, sus ojos rebosantes de emoción. Pero en la sombra de esa alegría estaba su madre, mi futura suegra, Marianne. Su mirada, a diferencia de las miradas cálidas y acogedoras de los otros invitados, era fría y aguda, atravesando la jubilosa atmósfera del momento. La ceremonia fue un torbellino de votos y aplausos, pero la recepción que siguió fue donde el día cambió. Marianne, vestida con su traje azul marino, parecía tener una misión: empañar el espíritu de nuestra celebración. Intenté ignorar sus sutiles indirectas y sonrisas forzadas, concentrándome en cambio en el amor y apoyo a nuestro alrededor. Pero a medida que avanzaba la noche, la máscara de civilidad de Marianne comenzó a caerse. Estaba en la mesa del buffet cuando la oí hablar con uno de los invitados. Es una chica bonita, ¿verdad? Pero entre nosotros, no creo que sea la adecuada para Eisen. Demasiado sencilla, demasiado ordinaria para nuestra familia, susurró Marianne, sin saber que yo estaba al alcance del oído. Sentí un pinchazo en mi corazón, pero me compuse y la confronté con una sonrisa. Marianne, espero que estés disfrutando de la noche. Ella se giró, su sonrisa delgada e inconvincente. Oh, Kate, querida. Justo le decía a Ellen aquí lo única que es tu vestido. No es lo que yo habría elegido, pero de nuevo, todos tenemos gustos diferentes, ¿no? Asentí, conteniendo una respuesta más aguda. Sí, los tenemos. Y me alegro de que a Eisen le encante mi gusto. Más tarde, mientras Eisen y yo compartíamos nuestro primer baile, intenté sacudirme la inquietud. Pero las palabras de Marianne resonaban en mi mente. Nunca serás lo suficientemente buena para mi hijo, había siseado durante uno de nuestros intercambios más silenciosos y amenazantes. Era una frase que me perseguiría mucho más allá del día de la boda. Al cerrar la noche y despedirnos de nuestros invitados, Eisen permanecía ajeno a las nubes de tormenta que se habían acumulado en mi corazón. Me envolvió en sus brazos, susurrando lo perfecto que había sido el día. Pero mientras reposaba mi cabeza en su hombro, una parte de mí se preguntaba, ¿fue realmente perfecto? ¿O era el comienzo de una pesadilla disfrazada de cuento de hadas? Dejando atrás los restos de nuestro día de boda, Eisen y yo dimos un paso hacia un nuevo capítulo de nuestras vidas. La casa que había heredado de mis padres, una pintoresca vivienda victoriana de 2 pisos en los suburbios, ahora era nuestro santuario. O eso creí. Las primeras semanas fueron como un sueño. Desempacamos, decoramos y a menudo me perdía en los recuerdos de mi infancia, cada rincón de la casa susurrando historias de un pasado lleno de amor y risas. A Eisen también parecía encantarle la casa, a menudo comentaba lo afortunados que éramos de tener un lugar tan hermoso para llamar nuestro hogar. Pero el sueño comenzó a desmoronarse cuando Marianne y su hija, mi cuñada, Ana, comenzaron sus visitas frecuentes. Comenzó de manera sutil, un comentario aquí sobre el color de las paredes de la sala, un desaire allá sobre cómo se mantenía el jardín. Intenté permanecer cortés, recordándome a mí misma que el ajuste lleva tiempo. Una tarde, mientras todos estábamos sentados en la sala, el aire espeso con el aroma del té de jazmín que había preparado, las críticas de Marianne se volvieron más directas. Esta casa es encantadora, Kate, pero ¿no crees que la sala se vería mejor con muebles más modernos?, dijo, escudriñando la habitación con desaprobación. Forcé una sonrisa. A Eisen y a mí nos encantan estas piezas, Marianne.
Eran de mis padres. Tienen mucho valor sentimental. Marianne chasqueó la lengua. El sentimiento es dulce, querida, pero a veces necesitas abrazar el cambio. Especialmente cuando te casas en una familia como la nuestra. Isen, sentado a mi lado, permanecía en silencio, su mirada fija en su teléfono. Sentí un atisbo de decepción por su falta de apoyo. Las visitas se hicieron más frecuentes y con cada una, los comentarios de Marianne y Ana pasaron de ser sutilmente socavadores a abiertamente hostiles. A menudo las encontraba reorganizando mi cocina o criticando la forma en que elegí decorar. Ana, haciendo eco de su madre, no era menos indulgente. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, Ana entró, arrugando la nariz con disgusto. ¿Sabes, Kate, el toque de una mujer en la cocina realmente puede convertir una casa en un hogar? Parece que todavía estás aprendiendo ese toque, ¿eh? Contuve mi frustración. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Ana. Pensé que a Isen le encantaba mi cocina. Ella se encogió de hombros, sonriendo con suficiencia. Los hombres siempre dicen eso, ¿verdad? Hasta que se cansan de ello. Sus palabras, como pequeñas agujas, pinchaban mi confianza, deshaciendo lentamente el tapiz de mi felicidad. Isen, a quien pensaba que sería mi aliado, mi compañero, lentamente se replegó en una concha de indiferencia. Cuando intenté expresar mi dolor, él lo desestimó como una exageración. Kate, solo están tratando de ayudar, decía. Estás interpretando demasiado. Pero la casa que una vez se sintió como un refugio comenzó a sentirse como un campo de batalla, con cada visita de Marianne y Ana convirtiéndose en una guerra sutil de palabras y voluntades. Pasé muchas noches despierta, mirando al techo, preguntándome cómo el hogar lleno de amor de mis padres podría convertirse en un escenario para tanta frialdad. Como el hombre con el que me casé, que prometió amarme y protegerme, podía quedarse de brazos cruzados mientras su familia despedazaba el santuario que se suponía construiríamos juntos. A medida que las semanas se convertían en meses, el sueño de una vida matrimonial feliz en mi amada casa se veía lentamente opacado por la inminente pesadilla de una familia a la que no parecía poder complacer y un esposo que no defendía por mí. La tensión latente alcanzó su punto de ebullición una cálida tarde de finales de verano. Isen y yo estábamos en la cocina, con el aroma del pollo asado llenando el aire. Intentaba recrear la receta de mi madre, un intento nostálgico de traer algo de calidez de vuelta a nuestro hogar. Marianne y Ana habían llegado sin avisar, de nuevo, un patrón que se había vuelto demasiado común. Mientras ponía la mesa, la voz de Marianne, aguda y clara, cortó la escena doméstica. Isen, Ana y yo hemos estado pensando. Necesitamos un cambio de ambiente. Hemos decidido que sería mejor si nos mudáramos aquí con ustedes por un tiempo. Me quedé helada, temblando mientras ponía los cubiertos. Esto no podía estar pasando. Isen miró hacia arriba, sorprendido pero no opuesto. ¿Mudarse? ¿Por cuánto tiempo? Marianne se encogió de hombros con indiferencia. El tiempo que necesitemos. Además, Kate podría usar algo de ayuda en la casa, ¿no crees? Es un poco mucho para ella, manejando un lugar tan grande. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hogar, mi santuario, estaba siendo invadido, y Isen lo estaba considerando. Encontré mi voz, aunque temblaba. Isen, ¿podemos hablar de esto en privado? Pero antes de que él pudiera responder, Ana intervino, su voz goteando con falsa preocupación. Oh, Kate, no seas tan preocupona. Somos familia. Es natural que nos ayudemos unos a otros. ¿Ayuda? Esto no era ayuda. Era una toma de control. Isen finalmente habló, sus palabras como un golpe en mi estómago. Creo que es una buena idea, Kate. Que mamá y Ana se muden podría ser lo que todos necesitamos. Lo miré, hundiéndoseme el corazón. Isen, este es nuestro hogar. ¿No tengo voz en esto? Su respuesta fue despectiva,
un encogimiento de hombros que desestimaba mis sentimientos como triviales. Es solo por un tiempo, Kate. Estará bien. No estaba bien. Ni mucho menos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios no deseados. Marianne y Anna se mudaron, trayendo consigo una tormenta de interrupciones. Mi hogar, una vez pacífico, ahora era un centro de ruido constante, críticas e intrusión. Se apoderaron de la cocina, la sala de estar, reorganizando muebles, redecorando sin mi consentimiento, borrando los rastros de mis padres, de mí. Una mañana, encontré a Marianne en el jardín, arrancando las rosas que mi madre había cuidado con tanto amor. Estas viejas cosas tenían que irse, Kate. Necesitamos algo más vibrante, más vivo, dijo, sin notar las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. Isen, una vez mi compañero, parecía encogerse aún más, convirtiéndose en un espectador en su propia casa, dejándome enfrentar la constante lluvia de comentarios pasivo-agresivos y hostilidad abierta. Kate, realmente deberías aprender a relajarte más, decía Anna mientras se acomodaba en el sofá, desplazándose por su teléfono mientras yo limpiaba a su alrededor. O Marianne, sus palabras cortándome durante la cena. Isen, siempre fuiste demasiado bueno para este mundo. Demasiado bueno para, bueno, algunas personas. Cada día, mi hogar se sentía menos mío. Cada sonrisa, cada palabra de Marianne y Anna se sentía como una invasión, una reivindicación sobre mi vida, mi espacio. El silencio de Isen era la peor traición de todas, su indiferencia una señal clara de dónde estaban sus lealtades. Mientras yacía en la cama cada noche, escuchando los sonidos desconocidos de mi casa ahora ocupada por aquellos que me veían como una extraña, me di cuenta de que mi matrimonio, mi hogar, mi vida se me estaban escapando de las manos. El sueño de un hogar feliz y amoroso estaba siendo aplastado bajo el peso de invasores no deseados y me sentía impotente para detenerlo. Las paredes que una vez fueron cálidas y acogedoras de mi hogar ahora se sentían frías y ajenas, un contraste marcado con la vida que había imaginado. La presencia de Marianne y Anna era asfixiante, su dominio sobre la casa crecía cada día. Me sentía como una extraña en mi propia casa, mis opiniones y sentimientos desestimados, mi existencia apenas reconocida a menos que fuera para señalar un defecto o una falla. Mis días comenzaron a reflejar los de una Cenicienta moderna, excepto que no había hada madrina que viniera a mi rescate. Me despertaba temprano cada mañana con la voz exigente de Marianne. Kate, querida, no olvides preparar el desayuno. A Isen le gustan sus huevos de cierta manera, llamaba, como si no hubiera estado cocinando para él durante años. La lista de tareas parecía interminable. Limpiar, cocinar, organizar, tareas que una vez me trajeron alegría en mi propio hogar ahora se sentían como cadenas que me ataban a una vida de servidumbre. Anna, siempre la crítica, nunca perdía la oportunidad de señalar cualquier deficiencia percibida. Honestamente, Kate, ¿qué tan difícil es mantener la casa ordenada? No es como si tuvieras algo más que hacer, comentó Anna una tarde, sus ojos escaneando la habitación en busca de algo fuera de lugar. Aprieto la mandíbula, conteniendo las lágrimas. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Anna. Esta casa es mucho para manejar. Pero mis esfuerzos nunca fueron suficientes. Mi esposo amoroso, Isen, se había convertido en una sombra del hombre con el que me casé. Parecía encogerse aún más, su mirada una vez cálida ahora distante y fría. Cuando intenté acercarme a él, para expresar mis sentimientos de aislamiento y desesperación, sus respuestas eran cortas, carentes de la comprensión y el apoyo que tanto necesitaba. Kate, ellos solo están aferrados a sus costumbres. Intenta llevarte bien, por mi bien, decía, evitando mis ojos. Incluso nuestras comidas, que solían ser un momento para conectarnos, se habían convertido en asuntos silenciosos, interrumpidos solo por los comentarios mordaces y las críticas de Marianne y Anna. Kate, esta comida está un poco sosa, ¿no crees? Realmente deberías tomar algunas lecciones de cocina, decía Marianne, sus palabras impregnadas de desdén.
Me sentía atrapada, mi voz y mi espíritu desvaneciéndose bajo la constante lluvia de menosprecio e indiferencia. La casa, una vez un símbolo del amor de mis padres y mis recuerdos de la infancia, se había convertido en una prisión. Los ecos de risas y amor que una vez llenaron sus habitaciones fueron reemplazados por el sonido de las críticas interminables de Marianne y Anna. Noche tras noche, yacía en la cama, mirando al techo, preguntándome cómo mi vida había llegado a esto. ¿Cómo me había convertido en una mera sombra en mi propio hogar, un espectro de la vibrante e independiente mujer que una vez fui? La realización de que me había convertido en una cenicienta moderna, desprovista de la magia que transformaría mi vida, me llenó de una profunda y dolorosa desesperación. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el peso de mi infelicidad se hacía más pesado. La luz de la esperanza que una vez me guió a través de los momentos más difíciles ahora era un destello lejano, apenas visible a través de la niebla de mi miseria. Los días se desdibujaban en un ciclo implacable de servidumbre y agotamiento emocional. El control cada vez más estricto de Marianne y Anna sobre mi hogar y mi vida me había dejado sintiéndome como un cascarón vacío. La Kate vibrante de antes, que reía fácilmente y amaba profundamente, ahora era un recuerdo lejano, reemplazada por una mujer que se movía a través de sus días mecánicamente, agobiada por la desesperación. Fue en una tarde particularmente gris, el cielo cargado de lluvia no derramada, que Marianne decidió asestar el golpe final. Entró en la cocina con un sentido de propósito, su mano sujetando un fajo de papeles. «Kate, necesitamos hablar», comenzó Marianne, su tono serio. Puso los papeles en la mesa de la cocina, el blanco intenso de ellos contrastando fuertemente con la madera desgastada. Miré los papeles y luego a ella. ¿De qué se trata esto? Los labios de Marianne se torcieron en una especie de sonrisa. Se trata de esta casa. Está claro que estás luchando por mantenerla. Sería mejor si la casa estuviera bajo mi cuidado. He redactado unos papeles para que los firmes y me las cedas. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Cederla? Esta casa es mi hogar, mi herencia. No puedo simplemente regalarla. Marianne se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos y calculadores. Es lo mejor, querida. Todavía vivirás aquí, por supuesto. Pero la carga de la propiedad se levantará de tus hombros. Sus palabras eran como veneno, y luché por mantener mi compostura. No, Marianne. No firmaré nada. Justo entonces, Isen entró, su expresión ilegible. ¿Qué está pasando aquí? Marianne se volvió hacia él, su voz suave como la seda. Solo estaba explicando a Kate lo mucho más fácil que serían las cosas si yo administrara la casa. Isen me miró, luego a los papeles. Sus próximas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Tal vez no sea una mala idea, Kate. Podría ser más fácil para ti. ¿Más fácil para mí? ¿O más fácil para él? Lo miré, incredulidad y dolor luchando dentro de mí. ¿Quieres que le ceda mi casa familiar a tu madre? Su mirada vaciló y se movió incómodo. Es solo que, quizás tenga razón. Has estado estresada y... No lo haré, Isen. Esta es mi casa, el legado de mis padres, lo interrumpí, mi voz elevándose con una mezcla de ira y desesperación. La expresión de Marianne se endureció. Piénsalo, Kate. Esto podría resolver muchos problemas. Pero yo estaba resuelta. Mi respuesta es no. La tensión en la habitación era palpable. La falta de apoyo de Isen, su disposición a ponerse de parte de su madre, era una traición que no podía comprender. El hombre con el que me había casado, que había prometido ser mi compañero, ahora estaba en mi contra. Cuando salieron de la cocina, las palabras finales de Isen fueron un escalofriante recordatorio de lo que estaba en juego. Piénsalo, Kate. Si no lo haces, las cosas podrían tener que cambiar entre nosotros. La amenaza colgaba en el aire, pesada y sofocante.
Esa noche, mientras yacía en la cama, el peso del ultimátum presionando sobre mí, me di cuenta de que la batalla por mi hogar era también una batalla por mi dignidad y autorrespeto. Estaba en una encrucijada, y el camino que eligiera definiría no solo el destino de mi hogar, sino también de mi alma. El ultimátum se había presentado como una guillotina, lista para cortar lo que quedaba de mi espíritu menguante. Los días siguientes fueron una neblina de agitación interna. Las palabras de Isen, haciendo eco de las intenciones manipuladoras de su madre, resonaban en mi mente, un recordatorio constante de mi matrimonio en erosión y la vida que una vez atesoré. Una tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través de la sala, Isen se acercó a mí. Había una seriedad en su actitud que no había visto antes. «Kate, necesitamos hablar sobre la situación de la casa», dijo, su voz baja. Me preparé. «Isen, ya le dije a tu madre. No voy a ceder la casa. Es todo lo que me queda de mis padres». Suspiró, un sonido de frustración en lugar de comprensión. «Sé que es difícil para ti, pero piensa en nosotros, en nuestro futuro. Ceder la casa podría ser lo mejor para todos». ¿Lo mejor para todos? «O lo mejor para tu madre», repliqué, mi voz temblorosa con una mezcla de ira y tristeza. La expresión de Isen se endureció. «Estás siendo irrazonable, Kate. Esto es sobre hacer las cosas más fáciles. Si te niegas, podría significar el fin de nuestro matrimonio». Lo miré, incredulidad y dolor nublando mi visión. «¿Me estás amenazando con el divorcio? ¿Por una casa?» «No es solo por la casa», replicó él bruscamente. «Se trata de ser parte de esta familia, de hacer compromisos». «¿Compromisos?» La palabra se sentía como una burla. Había comprometido mi felicidad, mi paz y mi dignidad. Y ahora, él me pedía que comprometiera el último pedazo de mi identidad. Sacudí la cabeza, una sensación de claridad cortando a través de la niebla de la desesperación. «No, Isen. No me dejaré intimidar para renunciar a mi hogar. No por ti ni por tu madre». El aire entre nosotros crepitaba con tensión. El próximo movimiento de Isen fue algo que nunca pensé que él fuera capaz. En un momento de frustración acalorada, levantó la mano y me abofeteó en la mejilla. El sonido resonó por la habitación, un recordatorio agudo y doloroso de lo lejos que habíamos caído. Retrocedí, llevando la mano a mi mejilla ardiente, mi corazón rompiéndose en mi pecho. «Isen». Inmediatamente se vio arrepentido, sus ojos abiertos con sorpresa por sus propias acciones. «Kate, yo no quise». Pero el daño estaba hecho. El hombre que había prometido amarme y protegerme acababa de destrozar el último vestigio de confianza y amor que tenía por él. Lágrimas corriendo por mi rostro, encontré mi voz, más fuerte y resuelta de lo que había sentido en meses. «Vete, Isen. Quiero que tú, tu madre y tu hermana salgan de mi casa. Ahora». Isen se quedó ahí parado, congelado, como si no pudiera comprender el giro de los acontecimientos. Pero yo había terminado. Terminado con la manipulación, el abuso emocional y la traición. Esa noche, después de que se hubieran ido, la casa se sentía extrañamente silenciosa, como un campo de batalla después de la guerra. Me senté sola en la oscuridad, mi mejilla todavía palpitando, mi corazón dolido. Pero en medio del dolor y la traición, había un destello de algo más, una chispa de la vieja Kate, la que no se rompería, la que no se sometería. Sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, fui a la estación de policía, mi determinación firme. Presenté una denuncia por violencia doméstica y busqué asesoramiento legal sobre cómo proteger mi hogar y mis derechos. Fue el paso más difícil que había dado, pero al salir de la estación de policía, comenzó a arraigarse una pequeña sensación de empoderamiento. Había alcanzado mi punto de ruptura, pero al hacerlo, también había encontrado mi fuerza. Los días siguientes a mi visita a la estación de policía fueron un torbellino de emociones y acciones.
Había entrado en una arena que nunca pensé que tendría que enfrentar, el sistema legal. La casa estaba extrañamente tranquila, un marcado contraste con la constante tensión que la había llenado durante meses. En el silencio, encontré un momento para respirar, para reunir los pedazos dispersos de mí misma. El proceso legal era desalentador, un laberinto de papeleo y procedimientos. Pero con cada paso, sentía un creciente sentido de empoderamiento. Ya no era la sufridora silenciosa en mi propio hogar. Estaba tomando una posición, no solo por mí, sino por la dignidad que me habían arrebatado. El juicio estaba fijado, y a medida que se acercaba el día, mis nervios eran un lío enredado. Sentada en la sala del tribunal, esperando que comenzaran los procedimientos, me sentí como en un sueño surrealista y acelerado. La voz del juez cortó el aire, aguda y clara. Estamos aquí para abordar los cargos de violencia doméstica contra el señor Ethan Mellor y los intentos presuntos de coaccionar a la señora Kate Mellor para que renuncie a su propiedad. Ethan estaba allí, luciendo más pequeño, menos formidable que el hombre con el que me había casado. Su madre y hermana estaban sentadas a su lado, sus rostros una mezcla de ansiedad y desafío. A medida que se presentaban las pruebas, la realidad de lo que había soportado me golpeó. El informe policial, las fotos de mi mejilla magullada, las declaraciones de algunos vecinos que habían notado el cambio en la atmósfera de mi casa. El peso de todo ello hizo que mi corazón doliera. Luego llegó mi turno de hablar. De pie ante el juez, mi voz vaciló al principio. Su señoría, yo, nunca pensé que estaría aquí. Amaba a Ethan, confiaba en él. Pero lo que experimenté, no fue amor. Fue control, manipulación y abuso. Ethan no se encontró con mi mirada. Los intentos de su abogado de minimizar los eventos, de pintarlos como simples disputas matrimoniales, se sintieron como un insulto final. El juez fue severo al pronunciar el veredicto. Señor Mellor, las pruebas en su contra son convincentes. Este tribunal lo encuentra culpable de violencia doméstica. Usted es condenado a 5 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala del tribunal, pero yo sentí una extraña sensación de calma. Se estaba haciendo justicia. Marianne y Anna fueron ordenadas a pagar una suma significativa en compensación por su parte en el acoso y el sufrimiento emocional que habían causado. Mientras se levantaban, sus rostros grabados con ira e incredulidad, me di cuenta de que nunca esperaron ser responsabilizadas por sus acciones. Después del juicio, me paré fuera del tribunal, el sol cálido en mi rostro. El viaje había sido desgarrador, pero había emergido más fuerte, más resistente. Una reportera se acercó a mí, una joven con una mirada comprensiva. Señora Mellor, ¿cómo se siente con respecto al veredicto? La miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí formarse una sonrisa genuina en mis labios. Me siento libre. No es solo por el veredicto. Se trata de recuperar mi vida, mi hogar. Se trata de demostrar que nadie tiene derecho a quitarle su dignidad, su autoestima.